Seguimos, señores, con su programa aquí, como cada viernes, a través de GDM, Canal 74 de Claro y 74 de Cable Dominicano y una red de canales a nivel nacional. Y además estamos en vivo a través de gdm.do online. Así que si los que nos quieren seguir a esta hora pueden pues sintonizar o meterse a la red en Google, señores. Usted lo puede encontrar ahí y así puede compartir un momento muy ameno con nosotros. Hoy quiero anunciarles, señores, que para el próximo 1 del mes entrante tenemos una graduación en la Universidad del local de CETIE con el pastor José Morales. Allí se van a estar graduando los nuevos estudiantes de lo que tiene que ver con la Universidad de Revelación de CTI, a su primera graduación ordinaria como ministros de la palabra. Cualquier información usted se puede comunicar al 809-972-4815 con el pastor José Morales, si usted también quiere pues empezar a incursionar en este tipo de preparatoria y así prepararse un poco más para lo que es el servicio en el altar de Dios. Señor, el conocimiento nunca está de más. Dice la palabra del Señor que el pueblo de Israel pereció porque le faltó conocimiento. El conocimiento siempre es importante y aprender nunca está de más y no ocupa lugar en el cerebro. Todo lo contrario, Señor, mientras más lo desarrollamos, más se expande y más podemos sacarles cosas buenas y hermosas. Así que ya lo sabe, el 1 del mes de octubre estaremos ahí a partir de las 3 de la tarde. Cualquier información a los teléfonos que le acabo de dar. Hoy, señores, yo tengo como invitada, como lo había anunciado en mis redes, a una adoradora que yo conocí por mi querido amigo Joseph. Yo primera vez que la veo, estuve escuchando sus temas y me gustaron. Creo que ahora mismo necesitamos y auguramos que necesitamos mensajes que sean totalmente cristocéntricos, porque hemos predicado de muchas cosas. Ahora mismo los altares están llenos de mucha psicología, de mucho coach, pero los verdaderos predicadores como que se han esfumado. Esos predicadores que siempre hablaban de que el centro del mensaje debía ser Cristo Jesús. Pero para eso, señores, yo quiero compartir un momento, una entrevista con nuestra querida Patrick Diroche. ¿Cómo estás, Patri? Muy relajadita aquí, muy tranquila. Yo te bendiga más. Amén. ¿Cómo te sientes? Muy bien, gracias por la invitación y por tomarme en cuenta. Siempre. Patrick, háblame de tu ministerio. Bueno, te cuento que mi ministerio, el Señor decidió arrancarlo, ¿verdad? Ponerlo en práctica en plena pandemia, cuando ya no tenía idea de que lo que me había prometido desde mi niñez, 9 años, podía ponerse en función, ya que habían pasado tanto tiempo, ¿verdad? Y en medio de plena pandemia, ya tú te podrás imaginar donde está el mundo entero en crisis, como es el tema de Ben, y las puertas cerradas de estudios, de todas las puertas cerradas, la economía colapsada, entonces automáticamente para menos esperanza, ¿verdad? Pero allí fue donde Dios se la lució como siempre. Yo siempre digo que Él le encanta crear de la nada y de esa nada pues me dijo, bueno, este es el momento, vamos a crear. Y allí pues empezó el ministerio de adoración y aquí estamos. Tú sabes que con este asunto de lo que es la pandemia, sacó a relucir muchos talentos ocultos. Otros se desinflaron, pero otros salieron a relucir. Por ejemplo, yo vi a mucha gente que comenzaron con la red de TikTok a hacer muchos TikTokers, incluso artistas de renombre y actrices, actores, que lamentablemente pues habían perdido lo que es el sustento, ya porque no se podía trabajar, todo el mundo estaba encerrado con mascarilla, no se podía mucho relacionar, y la gente comenzó a reinventarse, que es lo que regularmente cuando viene el problema, la gente comienza a reinventarse, a buscar otras opciones para entonces expandirse o por lo menos subsistir. Pero háblame de tu llamado. ¿Desde cuándo tú tienes ese llamado a ministrar lo que es la adoración? Decía anteriormente que desde los 9 años. A los 9 años, yo soy una cuarta generación que le sirve a Cristo, es lo primero. Pero a los 9 años, a pesar de que nacida y criada dentro de la iglesia, pues yo tuve una relación y un encuentro personalizado con Dios y decidí pasar, una vez que hicieron el llamado en la iglesia,
fíjate, nacida y criada y dentro de la iglesia, pero es cuando yo decido tomar una decisión por algo espiritual que se estaba dando en el entonces. Y desde entonces, mi relación, la relación entre Dios y yo fue algo particular, fue algo extraordinario, fue algo... Y desde entonces el Señor comenzó a pautar lo que iba a hacer conmigo y lo que iba a hacer en el futuro. Así que te puedo decir que desde los 9 años de edad, el Señor venía hablando no solamente de la adoración, sino hablando de todo lo que tenía que ver con liberación, o sea, era un llamado bien amplio. Y desde ese entonces el Señor trataba conmigo y me decía que para qué yo fui creada. Y aquí estoy, creada para adorar. Yo sé que el tiempo de Dios es perfecto, pero tú me dices que fuiste llamada a partir de los 9 años. Así es. Regularmente cuando uno hace vida dentro de la iglesia y ya, digamos desde niño, pues eso es lo que uno conoce. Eso se da mucho con el caso de los hijos de los pastores, que regularmente la gente siempre viene protestando que los hijos de los pastores a veces no tienen un comportamiento, digamos, el más adecuado dentro de las iglesias y fuera de ellas. Precisamente porque crean una conducta de que están muy familiarizados con la situación dentro de la iglesia y no ven necesario tomar esa decisión que tú tomaste. ¿Crees tú que cualquier persona, aunque haya nacido dentro del Evangelio, llega el momento en que tiene que hacer su decisión personal por aceptar a Cristo como su Salvador? Todo ser humano tiene el momento. No es ni siquiera de aceptar al Señor, porque como yo te decía, nacida y criada, ¿a quién yo conocía sino a Dios? Yo estaba como en Salmista David, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Pero tú sabes muy bien que cuando se trata de relacionarnos, de intimidar con Dios, no tiene que ver, que mi papá es pastor, que mi abuelo, que yo soy la 4ª generación, que la mayoría son pastores, sino que se trata de un asunto entre él y el ser humano, el hombre y Dios. Entonces yo creo que cada ser humano le llega su momento, y mucho más, como tú decías, a esos hijos de pastores que están quizá con una conducta porque entienden, yo puedo, o yo tengo la libertad. Muchos tienen la opinión quizá errada de decir yo soy salvo, siempre salvo, o me toca la salvación porque mamá o papá es cristiano. Pero yo creo que llega el momento en que Dios jala a camán, como decimos en buen dominicano, a todo aquel que fue señalado y nació con un propósito en la tierra. Aunque parece que la pregunta abunda y pareciera que estamos dando vuelta en el mismo tema, yo te voy a preguntar, porque necesito que el público tenga conocimiento, no tanto para ti, sino para que tú me contestes, para que el público que nos está viendo a través de este canal, pues pueda tener un conocimiento más amplio de lo que es la vida cristiana, dentro de la iglesia. ¿La salvación es hereditaria? ¿La puede heredar una persona porque papá, mamá, soy la 4ª generación, soy hija de pastor, etcétera, soy ministro? ¿La puede heredar? Mira, la salvación nos la dio el Señor por gracia, ¿verdad? Eso está más que claro. Ahora, esta nueva tendencia de decir que somos salvos, siempre salvos, para vivir haciendo un sinnúmero de fechorías dentro del pueblo de Dios, y decir, bueno, en el momento de que yo vaya a partir, o en el momento X, en ese momento yo me salvo. Yo creo que deberían de revisar bien ese asunto. De mi parte, siempre he dicho que tenemos que reevangelizarnos otra vez, porque hay un sinnúmero de cosas que se han salido del orden. Entre ellas está esto de la salvación. No, yo soy hija de fulano, por ejemplo. Hay personas que se me acercan y me dicen, bueno, es que mi mamá es pastora. Yo no tengo que orar porque ella ora por mí. Y yo me quedo como, ok. O sea, hay gente que se han dedicado a vivir mientras yo pago un precio y a entender que con ese precio que yo pago, bueno, pues nos salvamos todos. Y yo creo que no es así. La salvación no se hereda. Esto es un asunto que Dios entregó por gracia, por misericordia, pero es un asunto que hay que anhelarlo, es un asunto que hay que tratar de buscarlo, es un asunto que hay que mantenerlo. Yo creo que
Debemos de revisar esos asuntos de nuevo. Ok, la salvación no se hereda. Para nada. Porque es un asunto personal de cada ser humano. Es lo que estamos tratando, ¿verdad? Pero se heredan los ministerios. Probablemente. ¿Por qué? Porque en mi caso, como decía desde un principio, yo soy la 4ª generación que le sirve al Señor. Y fíjate, mis tíos, yo tengo alrededor de 4 tíos, creo que son pastores. Mi madre, pastora. Desde niña, o más bien no es que se hereda el ministerio, sino que dime con quién anda y te diré con quién eres, dice un dicho, ¿verdad? Que puede ser influenciado, contagiado. Sí, inculcado más bien. Okay. Es inculcado, es lo que tú ves. Por ejemplo, ¿qué hago yo? Toda mi vida con mi mamá detrás, creadora de campamentos grandes, ministrando a Cristo, encargada de un grupo de liberación. Entonces, ¿qué yo voy a hacer? Siendo yo precisamente la única hembra entre 2 varones, y ella siempre andaba más conmigo por ser precisamente la hembra. Y esto es lo que yo aprendí. Ese ambiente hizo que automáticamente mi ambiente fuera diferente quizás hasta a los varones de mi casa. O sea, es algo que se inculca. Y sí, de cierto modo hasta se heredan. Es como te decía, mi madre, mis tíos pastores, mi madre pastora, a mí ya me ungieron como pastora. O sea, es un asunto como que de aquí no te quita nadie. Digo yo. ¿Se podría decir que son costumbres aprendidas? Podríamos decirlo. Yo te digo esto porque yo he conocido pastores, e incluso aquí en el país hay dinastías de pastores, e incluso tanta dinastía que parecen empresas, digo, ya son empresas, y dentro de los cargos del pastorado están las mismas familias, y nosotros los feligreses pareceríamos que fuéramos, no quisiera que suene tan grotesco, pero sí parecería que fuéramos títeres o momias, que a veces nos dejamos envolver y hasta inculcar algunos asuntos y algunos ministerios. Yo particularmente creo que los ministerios no se heredan. Particularmente, claro, es un concepto mío personal, porque así como el llamado es personal, y aceptar a Cristo es personal, creo que cada miembro en el cuerpo de Cristo tiene su función. Sí. Que claro fue que designada por el Creador. Es como, yo siempre pongo, por ejemplo, el juego de ajedrez. Me gusta mucho el juego de ajedrez, aunque no sé jugarlo, pero sí tengo un chinchín de conocimiento de lo que es el juego de ajedrez. Por ejemplo, yo siempre decía, antes le decía a alguien, que dentro de una congregación, los líderes de esa congregación deben darle participación a sus miembros. Deben preparar y darle participación. ¿Por qué deben darle participación? Porque nosotros, dice la palabra, que somos un ejército en marcha, ¿verdad? Para tú saber la capacidad de cada soldado, tú tienes que ponerlo a prueba, a ver para qué sirve. Entonces, a veces, por insignificante que tú veas una pieza dentro del ajedrez, están los peones. No son insignificantes. Están las torres, están los caballos, está el rey, está la reina, que la reina es el objetivo. Si la reina muere, en este caso la iglesia, es el objetivo del enemigo. Si la reina muere, pues el juego se acaba. La reina no puede morir, hay que cuidar a toda costa a la reina. Entonces, a veces dentro de las congregaciones se menosprecia mucho a esas figuras que son aparentemente muy simples y que dentro de la iglesia no tienen ninguna notoriedad, pero están ahí. Pero son personas que, como dice la palabra, detrás de la puerta, son personas de oración, personas de búsqueda, personas que viven una vida consagrada, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, dentro del juego de ajedrez, dependiendo cómo salga el peón, y aunque mueran, son los primeros en morir, dependiendo cómo salga el peón, es que se va a determinar si el juego sirve o no, o si va a ser éxito o no. Entonces, yo me pregunto, bueno,
Ya tengo un poquito de tosa. Me gustaría que me le ponga un poquito de agua a Patrick. Yo tengo una cosita ahí, Patrick, de agua. Oh my God. Eso es una tos seca que siempre se le pone a uno. Entonces, dependiendo la salida de ese peón, es que se va a determinar el éxito o la pérdida de ese juego. Entonces, yo creo que las iglesias deberían considerar todas estas cosas al momento de elegir a sus soldados, pero como te decía, hay dinastías dentro del pueblo y hay puestos que se dan a los hijos y a los allegados de los pastores. ¿Tú crees que eso es justo? Para nada. Para nada. Es una alergia. Mira, eso es tan injusto y tan antibíblico. Porque acuérdate que Jesucristo dijo que lo capacitaba, ¿verdad que sí? Y luego lo enviaba. Sí. El deber de cada pastor es capacitar. Y de hecho, cada líder se reconoce por la cantidad de personas que capacita y que envía. No se crea nadie que es líder porque tiene un batallón sentado en un lugar. El verdadero líder es aquel que traspasa el manto. Y como decía ahorita, tú decías que tú no crees, y algo particular, de que los asuntos no se heredan. En este caso, no, yo no puedo decir que se herede o no. De hecho, he oído pastores que dicen, no se hereda. Pero, por ejemplo, en mi caso, yo no lo heredé, a mí me llamaron. La última vez que Dios trató conmigo de manera personal, me dijo, mira qué revelación tengo. Me veo sirviendo con bandeja en la iglesia donde me crié a pastores sentados en el púlpito. Y oí una voz que me dijo, aunque no te guste, siéntate porque es lo que te toca. ¿Por qué el Señor o esa voz me decía así? Porque precisamente yo veía eso de, ese pastor como, por favor, yo mejor trapeo. Y por así decirlo, ¿verdad? Es una responsabilidad muy grande. Muy grande. Y además, los pastores quizá, bueno, hoy día los neopastores, algunos, sí son tomados muy en cuenta. Mira cómo. Ayer yo estaba en el salón y me dice la joven, yo estoy descarriada, abrimos temas, y me dice, yo estoy visitando una iglesia donde mi hermana está yendo. Y me dijo que fuera. Mira cuál fue la invitación que la hermana le hace. Es un pastor joven, bien vestido, jovial, y es un pastor con un reloj de oro y un guillo grandísimo, y tiene prenda en el cuello. Moderno. Yo diría más que moderno, exagerado. Y con un estatus social, digámoslo así. Exactamente. Entonces, yo ahí automáticamente yo le pregunté, le hice la pregunta mágica, ¿qué ustedes buscan? Porque si ustedes lo que están buscando es un coach motivacional, que venga a motivarte, que venga a animarte, ellos hay muchísimo, y grande, y de renombre. Y está Tania, que es una mujer que enseña a ser coach a otro. O sea, si tú lo que necesitas es un coach, ¿a qué viene a la iglesia? ¿O por qué busca ese tipo de iglesia? Ahí es donde entra que esas mismas personas tienen un batallón ahí sentado sirviéndole como si ellos fueran rey, y todos los demás peones, caballo, torre, como hablamos de ajedrez, ¿verdad? Y todos están al servicio mío. Pero tú sabes muy bien que nosotros no vinimos a ser servidos, sino a servir, que es lo que está establecido por la palabra. Y para retomar, cuando Eliseo y Elías andaban juntos, Eliseo perseguía un asunto y le cayó atrás a Elías y no se desprendió de Elías y persiguió a Elías, y cada vez que Elías decía, muchacho, estate tranquilo, quédate aquí que voy a resolver algo, ¿verdad? Parafraseando y de manera muy jocosa, quédate aquí que tengo algo que resolver. Le decía, no, yo de ninguna manera. Viva Jehová, viva mi alma, yo voy a estar a donde tú estés, porque él perseguía algo y no heredó acaso o no fue traspasado, que es igual la herencia. Eso es lo que heredar, traspasar mis bienes a mis hijos o a los hijos de mis hijos. ¿No heredó acaso Eliseo el manto de Elías y la doble porción de Elías? Entonces, pero hay es como te digo, debemos de reevangelizarnos y debemos de volver a la palabra, porque estamos tan desenfocados. Como tú decías al principio, ya no estamos haciendo mensajes cristocéntricos, sino mensajes motivacionales.
ya no estamos dando consejerías matrimoniales, sino de empoderamiento. Más sin embargo, si tú te fijas y vas a Proverbio 30, tú te vas a encontrar con una mujer empoderada. Pero cuando tú detallas en que ella era empoderada, tú vas a decir, pero entonces esto no es lo que nos están enseñando la motivación, los motivadores de las iglesias. Porque era una mujer que era ama de casa. Ay, fregaba, trapeaba. No, ella tenía una casa a su cargo, tenía trabajadores, tenía costureros, porque ella era la que le daba la ropa y las correas se las hacía a los mercaderes. La mujer virtuosa. La mujer virtuosa. Entonces, eso era una mujer empoderada. Ahora, contrasta a la mujer virtuosa con cuando te mandan a empoderarte ahora. Tú eres más que el esposo. Por eso tanto divorcio dentro de las iglesias. Pero esto es lo que busca la gente. La gente lo que quiere es que le estén hablando a las emociones, que le estén hablando a las emociones, motivar las emociones, pero no hay un mensaje directo que vaya al alma. Y el mensaje directo que va al alma es Cristo. Cristo te saca de la depresión, Cristo te ayuda, Cristo sana, Cristo salva. Ya ese mensaje, ¿tú lo has escuchado, ese mensaje? Y déjame decirte que cuando la gente se ve predicando, algunos que todavía mantienen esa forma de predicar, cuando se le oye a ellos predicar se ven prácticamente desfasados. Y no debería de ser. Y no debería de ser. Porque es que a todo esto el mensaje tiene que ser Cristo. Y Cristo no le decía, bueno, estaba Judas ahí, al mensaje de Judas de hoy día. Los Judas se ahorcan solos y una tiradera. Es un mensaje vengativo y que no, donde no hay amor. Lleno de venganza. Y contrasta con lo que el Señor dejó. El Señor dijo, bueno, si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Si vuestra obra no fuese mayor que la de los fariseos, ustedes no van a entrar. Mirad que se le fue dicho, amad a vuestros amigos y odiad a vuestros enemigos. Yo les digo lo contrario. Amad a vuestros amigos, orad por vuestros enemigos, porque si ustedes no hacen más que aquellos, ustedes no van a entrar, porque si ustedes aman solamente a los que los aman, entonces, ¿cuál es? Eso es así. ¿Cuál es la recompensa? ¿Cuál? Entonces, eso es lo que está pasando hoy día y es lamentable y es penoso, porque ciertamente hay un grupo que para alar personas y para tener un quórum económico, aunque suene pesado, sea duro, al paladar, no importa, es dulce cuando caiga, no te preocupes. Pero hay un grupo de gente, alando gente, ¿cómo? Porque mira, yo no estoy de acuerdo con los extremos. ¿Cuáles son los extremos? No te bañes, no te arregles, el moñito aquí atrás, los faldones, o sea, nada, no te higienice por ningún lado, que todo eso es pecado. Ese es el peor extremo del mundo. Pero está el otro extremo, que es el libertinaje que ha mantenido la iglesia dentro del pueblo de Dios. Por ejemplo, el día pasado fue una persona a mi casa y esa persona me hablaba de que era salvo siempre salvo. Yo pensé que esa gente habían dejado de existir. No, y no es que pertenezca a esa es una persona que nacido, criado en el Evangelio y que ha visto a Dios. O bueno, yo pensé que había visto a Dios, porque yo creo que el que ve a Dios realmente y ve la grandeza de Jehová no se aparta ni se desvía por más torpe que sea del camino. Y este muchacho decía, yo tengo la capacidad, o sea, yo tengo un conocimiento tan grande en el Señor que ya yo puedo salir a beber a discoteca con mis compañeros y yo puedo salir a hacer esto, yo puedo servir a mi tornar y saber que yo no me voy a perder. Lo engañó el diablo. Y esos son los mensajes que se están vendiendo para alcanzar quórum económico, no gente, no vidas afectadas. No personas que están ahí necesitadas de una oración porque tiene una voz diciéndole tú no sirves, mátate. Un mensaje tan distorsionado, yo no sé realmente. Entonces, dime tú, eso es lo que estamos viviendo hoy día. Patri, el tema está muy interesante e incluso todavía nos falta hablar otro poquito, pero hay algo que tenemos que hacer y es irnos
a escuchar una de tus interpretaciones. Ok. Vamos perfecto. a escucharla y para refrescarnos un poquito porque el tema está bastante caliente, entonces nosotros retornamos aquí al estudio y continuamos con Patri aquí en el estudio.